No es que un día me levanté con ganas de hacer algo y simplemente lo hice. Lo que pasa es que cada mañana me levanto totalmente convencido de aplicar esos pequeños esfuerzos para desarrollar mi propósito de vida. Amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes el tema de propósito. Tenemos que trabajar por un propósito y en ese propósito hay que dar prácticamente todo lo que está en nosotros. El día de hoy quiero compartirles un concepto construido por un servidor a partir de las experiencias que he tenido. El concepto que quiero compartir con ustedes el día de hoy tiene que ver con una palabra compuesta que desarrollé y se llama epicompetencia. La epicompetencia está conformada por un prefijo que se denomina epi, es decir, sobre de o más allá de. La idea es de que la epicompetencia tiene que llevarnos a algo más allá del yo competente, que me encantaría compartir con ustedes. Si pudiera definir el concepto de epicompetencia, lo definiría con 4 palabras. 1, método. 2, constancia. 3, introspección o reflexión. Y 4, hábito. Una vez que pasa por ese proceso, la epicompetencia permite ir más allá del yo competente. Eso es lo que quiero compartirles durante mi charla y ahora voy a todos los detalles. La realidad es de que toda la acción que hice estaba muy vinculada. Hace aproximadamente 40 días estaba en una conferencia de un biólogo que trae un bestseller que se llama La biología de la creencia, Bruce Lipton. Y él decía un tema muy importante. Dice que el 5% del día estamos actuando de manera consciente, pero el 95% del día estamos trabajando con la parte inconsciente de nuestro cerebro. Dije, wow, imagínense la cantidad de cosas que están sucediendo sin que siquiera pasen por un juicio de valor de parte de mi persona. Y en ese sentido me puse a reflexionar de tantas cosas que el día de hoy quiero traerlo. Más allá de tus límites, es el concepto que TEDx el día de hoy nos comparte. Y al establecerlo seguramente la mayor cantidad de los speakers que el día de hoy van a estarán compartiendo que los límites van en nuestro sistema de creencias. Entonces lo denominaré sistema de creencias limitantes. Y a partir de ahí me gustaría desarrollar el concepto. La epicompetencia, como ya lo comenté, es método, constancia, introspección y hábito. Tiene que ver muchísimo con el concepto del yo competente que me gustaría compartir con todos ustedes. Este yo competente lo tengo esa información prácticamente desde que yo creo estaba en la carrera de administración seguramente. Y no es otra cosa más que la suma de conocimientos, habilidades y destrezas y actitudes. Cuando tú sumas esas 3 cosas, empiezas a desarrollar un yo competente. Lo han utilizado mucho en la parte de las competencias laborales, de la competencia académica, pero va muy vinculado a hacer un análisis y una evaluación de cada uno de estos puntos. Hablar de conocimientos es hablar de todo lo que tiene que ver con información, datos, en fin, todo lo que es la parte informativa de conocimiento. La parte de habilidades es la parte psicomotora, es yo puedo hacer algo. Pero la parte de actitudes va con las emociones, los sentimientos, los estados de ánimo. Desarrollar esa parte implica que cuando yo tengo conocimiento, yo tengo el yo sé. Cuando tengo habilidades y destrezas es el yo puedo. Pero cuando tengo actitudes es el yo quiero. Y en ese sentido es yo sé que puedo hacer las cosas, yo puedo hacer las cosas y yo quiero hacer las cosas. Y eso, estimados socios de aprendizaje, perdón que les denomine así porque hay que recordar que así como estamos lanzando perlas de sabiduría, así estamos nosotros también desarrollando gran información al momento de estar exponiendo. Socios de aprendizaje, lo que estoy compartiendo a final de cuentas es el método sobre el cual parto. Es el yo competente. Cada vez que la demanda que yo tengo para poder aplicar mi propósito en la vida, yo tengo que desarrollar una competencia. Inclusive hasta para descansar tengo que desarrollar la competencia. Tengo que generar conocimientos,
Tengo que generar habilidades y tengo que generar actitud de hacerlo. En ese sentido, cuando ya tengo el método, la epicompetencia empieza a generar su magia. ¿Por qué? Porque implica que ese yo competente tenga que estar vinculado a la constancia y la disciplina, estricta disciplina. Y es ahí cuando empieza la magia, ahora sí, del proceso de la epicompetencia. Al hablar de este proceso de que ya tengo un método, constantemente lo estoy aplicando, que es la segunda palabra que utilicé para definir epicompetencia, viene este término que dice: la sabiduría es el resultado del análisis de tus experiencias. Hace aproximadamente 40 días estaba en una conferencia con John Maxwell, principales mentores en mi desarrollo de pensamiento. Estaba hablando John Maxwell, imagínense la emoción que tenía de estar por primera vez físicamente. De pronto, dentro de su charla, menciona este concepto: la sabiduría es el resultado del análisis de tus experiencias. ¡Wow! Volteaba y decía: la sabiduría es... ¡Wow! Esto estaba Guillermo, un muy buen amigo, a un lado, y me dice: ¿qué te pasa? Oye, es que la sabiduría es el resultado... No, pues sí, compadre, sí, así es. No, es que la sabiduría es... Sí, ya lo entendí. Amigos, cuando están en este tipo de procesos, pónganse alertas, porque las perlas de sabiduría, es decir, las ideas que van al aire, de pronto pueden cambiarte tu vida. Y créanme que eso les estoy compartiendo, tiene mucho sentido con este tipo de frases, que una vez que las captas, las acuñas, las haces propias, las metes dentro de tu sistema de creencias y desarrollas una sabiduría. Muchísimas veces no había sabido cómo establecer esa conexión con algo más tangible. Entonces lo agregué a mi concepto de epicompetencia. Ya tengo el método, ya tengo la constancia de estar repitiendo el método, y ahora llego a la reflexión, al análisis. Y ahí va la tercera palabra, que es la parte de la introspección. Una vez que yo hago introspección sobre todos esos conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes, sobre algo que va vinculado a mi propósito de vida, es cuando continúa la magia. ¿Por qué? Independiente de cómo lleves el proceso de introspección, ya sea relajándote con yoga, llevando a cabo procesos de coaching, por ejemplo, la clave es que esas experiencias que vayas adquiriendo con la competencia, con el yo competente, las pongas en una reflexión de cambio de mirada. Para eso la introspección. Llegar al cambio de mirada permite empezar a retar a tus creencias limitantes. Una vez que retas a la creencia limitante, ahí es cuando te das cuenta que puedes solucionarlo de distintas maneras. Les voy a platicar dos experiencias de vida muy rápidas. La primera es, 18 años aproximadamente tenía servidor. Y tenía un pánico a hablar en público, tenía un pánico a agarrar un micrófono a los 18 años. Pronto un día llega Guadalupe, extraordinario amigo, mentor de vida, en un grupo juvenil que teníamos, colocó una bocina, colocó un micrófono y dijo: jóvenes, el día de hoy vamos a hablar por micrófono. Inmediatamente me hice para atrás, traté de esconderme y me coloqué atrás de una de las compañeras. Dije: yo no hablo ni de chiste. Llegó un momento en que ya no tenían otra opción, ya estaba totalmente acorralado, me paré, trastabillé un poco, aventé mis primeros conceptos y de pronto dije: no es tan malo. Y empecé a desarrollar el método, conocimientos, me empecé a meter cursos de oratoria, me empecé a meter a cursos para que me enseñaran opciones para hablar en público, empecé a desarrollar habilidades, ya todo evento yo quería ponerme a hablar en público. La actitud estaba floreciendo. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que mi creencia limitante me impedía lanzarme desde el inicio. Segundo ejemplo, que eso les va a dar mucho sentido a las personas que están vinculadas en el tema empresarial. Y tiene que ver con los sistemas de gestión de calidad. Tendría 33, 34 años, estaba en la Ciudad de México trabajando en una institución muy grande. De pronto llega Francisco, un extraordinario amigo, además era mi jefe, y me dice: Luis Armando, tenemos
la obligación de implantar un sistema de gestión de calidad. Y tú eres la persona indicada por todos los dioses. Tú vas a lanzarte como líder del proyecto. Inmediatamente creencias limitantes. No, yo no sé de eso. Y sí tenía algo de referencias, pero yo no sé. Es que yo no puedo, no tengo las habilidades para ello. ¿Sabes qué? No tengo la actitud, simple y sencillamente. No quiero hacerlo. Luis Armando, eres el elegido. 2 meses después, dando pasos por ahí de que no quería hacerlo, voy a las primeras charlas. Oye, no está tan mal. Socios, terminé desarrollando e innovando un nuevo sistema para implantar un sistema de gestión de calidad en menos de 10 meses. Toda la institución estuvo certificada en el programa de ISO y a la fecha tengo tres experiencias de certificación donde he sido el responsable. ¿Qué era lo que pasaba? Que las creencias limitantes no me permitían ir más allá de mis límites. Entonces, con esta parte de introspección que les estoy compartiendo, que dice John Maxwell, el tema de hacer la reflexión es importante dentro de la epicompetencia. Ahí surge un concepto que en lo personal me dio muchísimo sentido, y es lo que dice Henry Ford. Henry Ford dice, la gente exitosa, simple y sencillamente, el secreto está en que sepa para qué estuvo en esta vida y simplemente lo haga. El secreto de una vida exitosa implica saber a qué estamos determinados a hacer y simplemente hacerlo. Y lo vinculo con lo que dice precisamente John Maxwell. John Maxwell dice, primero descubre tu propósito en la vida. Número 2, crece hasta alcanzar tu máximo potencial. Y número 3, siembra semillas que ayuden a los demás. Cuando entiendo eso, destaco para este concepto el día de hoy, que quiero compartirles la segunda, que es crecer para alcanzar tu máximo potencial. Crecer para alcanzar tu máximo potencial en tu propósito de vida. En ese sentido lo quiero analizar frente a ustedes con estas dos variables. Potencial por un lado y tiempo por el otro. En ese sentido, lo que nos lleva es cambiar de una posición a una posición B. Sin embargo, cuando lo hacemos con nuestras creencias limitantes, cuando lo hacemos a través de nuestro status quo, nuestra zona de confort, vamos a estar en una posición plana. ¿Hay un cambio en el tiempo? Sí. Lo más probable, amigos, es de que lo único que consigamos hacer diferente en la posición A y B sea un montón de canas, un montón de arrugas y un montón de vejez. Pero aquí la clave son dos conceptos, es crecer a tu máximo. Entonces tendría que cambiar ese A y ese B a una posición en diagonal ascendente que te lleve a un real crecimiento. Es más, B debería estar totalmente fuera de la pantalla, porque es un proceso de vida. Tu potencial implica viajar continuamente en un proceso de crecimiento, desarrollo y visión. Visión hacia donde quieres ir, a ese propósito de vida. No es una meta, no es un evento, no es un producto, es un viaje continuo y permanente. Y en ese sentido la epicompetencia significa qué hay que hacer para crecer. Y con eso quiero empezar a cerrar con el concepto epicompetente, que vuelvo a recordarles que es establecer el método, ser constante con ese método en todas las demandas que tiene tu propósito de vida. Número 3, hacer introspección. Pon a confrontación todo lo que vas aprendiendo con el método. Y número 4, genera el hábito. Entonces, esto es una forma de ejemplificar la parte de la epicompetencia. Tenemos un círculo que está marcando del A al B de forma ascendente, y en el círculo tenemos unas iniciales de C de conocimientos, H de habilidades y A de actitudes. Es el yo competente, pero está en un color dorado, es decir, ya pasó por constancia, ya pasó por introspección y ahora lo tengo en una posición donde estoy listo para que me ayude a crecer. Una vez que lo empujo a crecer, automáticamente genero un hábito. ¿Qué es un hábito? Es repetidamente y de manera consciente elaboro acciones y pensamientos. Repetir conscientemente acciones y pensamientos. Porque lo que pasa
cuando tú no lo anclas, es de que con el tiempo se retorna nuevamente a la posición A. Lo que propongo en este concepto de epicompetencia es crecer y anclarlo para que no pueda tener reversa y volver a crecer y volver a anclarlo con un nuevo hábito. Y así en cada una de las demandas que tenga propósito de vida. Si mi propósito de vida implica tener que aprender a hablar en público, lo voy a hacer, porque mi idea es generarle valor a las personas, pero genéralo constantemente y crece con ello hasta alcanzar tu máximo potencial. Ese concepto de la epicompetencia que espero que cada uno de ustedes pueda haber adquirido en esta charla y si no en las demás charlas de mis compañeros, esas pequeñas ideas que puedan agarrarlas para que les ayuden a crecer en su vida. Y como para mí fue el concepto de sabiduría, el concepto de Bruce Lipton de desafiar las creencias limitantes, así se los propongo a ustedes, que alguna de las ideas que les haya compartido el día de hoy les sirva para alcanzar su máximo potencial. Y para cerrar, estimados amigos, socios de aprendizaje, cada uno de los que están aquí, la verdad es mi socio de aprendizaje. Se dice que cuando pasamos por un proceso vivencial de enseñanza, hay que analizar que si no hay cambio de comportamiento, no hubo aprendizaje. Si pudiéramos levantar la mano, ¿quién aprendió algo nuevo de esta charla? Y yo les diría, no es cierto, no aprendieron absolutamente nada el día de hoy. ¿Por qué? Porque el aprendizaje se demostrará el día de mañana, que se levanten con la firme convicción de establecer un método, de establecer constancia en el método, de establecer un proceso de introspección y reflexión de esas experiencias y por último, de generar hábitos, de repetir constantemente que eso es lo que quieren de la vida. Y ahí comenta mi buen amigo Robert Pike es un facilitador profesional, es aprende, pero aprende demostrándolo con un cambio de comportamiento. Estimados amigos, nuestro país necesita líderes, necesita gente que salga de la zona de confort y gente que crezca hasta su máximo potencial. Muchísimas gracias.